La noche del 20 de julio de 2025. Una fecha que quedaría grabada a fuego en mi memoria. Era una herida abierta en el cielo, un presagio de lo que estaba por venir. La lluvia caía con furia, golpeando el suelo como si el cielo mismo estuviera descargando su ira. Los truenos hacían vibrar los cristales de las ventanas, sacudiendo los cimientos de las casas y de mi propio valor. Al final de la calle, envuelta en sombras y misterio, la casa abandonada. Se alzaba como un diente podrido en la sonrisa del vecindario, un recordatorio constante de la decadencia y el olvido. Nadie recordaba ya a sus últimos habitantes. Sus nombres se habían borrado de la memoria colectiva. Solo quedaban leyendas urbanas, historias de fantasmas y, por supuesto, apuestas estúpidas, alimentadas por el alcohol y la bravuconería juvenil. «No te atreves a pasar una hora ahí dentro», dijeron mis amigos, con esa mezcla de desafío e incredulidad en sus voces. Y yo, idiota, con el ego inflado y la necesidad de demostrar algo, acepté sin pensarlo 2 veces. 1 hora, 60 minutos. ¿Qué podía pasar en tan poco tiempo? Ratas, tal vez algunas arañas, o algo mucho peor, algo que se escondía en las sombras, esperando. La casa parecía observarme con una intensidad inquietante, como si supiera el destino que me aguardaba. Sus ventanas, cuencas vacías, miraban al mundo con una expresión de tristeza y abandono. La puerta, una boca entreabierta, invitándome a entrar en sus fauces oscuras. Cada relámpago la iluminaba brevemente, revelando su decrepitud, sus paredes desconchadas y su promesa ineludible de terror. Me puse la chaqueta con manos temblorosas, tomé la linterna, mi única aliada en la oscuridad, y salí a la calle. El aire olía a tierra mojada, a hojas en descomposición y a algo dulce y podrido. Un aroma nauseabundo que se aferraba a mi garganta. Mis amigos, cobardes, ya se habían ido, dejándome solo ante mi destino. Solo quedaba yo, la lluvia y la casa. Cada paso que daba hacia ella era más pesado que el anterior, como si una fuerza invisible intentara retenerme. El porche crujía bajo mi peso, quejándose como un anciano cansado. La puerta, cubierta de arañazos profundos, como si garras afiladas hubieran intentado abrirla a la fuerza, se abrió lentamente con un chirrido largo y agónico que me heló la sangre y me paralizó el corazón por un instante. Dentro, la oscuridad era absoluta, impenetrable. El olor a podredumbre, a humedad estancada y a polvo acumulado durante décadas era casi insoportable. Me asfixiaba. Encendí la linterna con la esperanza de disipar un poco la oscuridad y el miedo. El haz de luz tembló en mi mano, un delgado hilo de esperanza cortando la negrura opresiva. Crucé el umbral, sintiendo un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Ya no había vuelta atrás posible. La apuesta, sellada por mi propia estupidez, había comenzado. El juego del terror estaba en marcha. El vestíbulo era un mausoleo. El papel tapiz colgaba en jirones, el suelo cubierto de polvo y hojas secas. El silencio era opresivo, como si la casa contuviera la respiración. A la izquierda, una escalera de caracol ascendía a la oscuridad. A la derecha, una puerta doble cerrada. El pomo estaba helado, como un bloque de hielo. Un recuerdo ajeno cruzó mi mente, una mano pequeña intentando abrir una puerta. Sacudí la cabeza y abrí la puerta. Un olor a ceniza y sangre seca me golpeó. Justo entonces, la puerta principal se cerró de golpe a mis espaldas. Corrí hacia ella, pero estaba atascada, atrapado. El pánico burbujeó en mi pecho. Afuera, la tormenta se había silenciado. Solo quedaba mi respiración y el latido frenético de mi corazón. La casa ya no me dejaba salir. El pánico me arañaba la garganta, una garra invisible que intentaba silenciarme. Debía mantener la calma, respirar hondo y no dejar que el miedo me paralizara. Si no podía salir por donde había entrado, debía buscar otra ruta, una alternativa, cualquier escape posible de este laberinto de recuerdos y sombras. El salón era un caos congelado en el tiempo, un escenario detenido donde el polvo narraba historias olvidadas. Muebles cubiertos de sábanas, como fantasmas esperando su resurrección. Figuras fantasmales danzaban en la penumbra, jugando con mi percepción, distorsionando la realidad. En el centro, imponente, una chimenea negra, boca oscura que parecía tragarse la luz. Las paredes, marcadas por recuerdos ausentes, cicatrices de un pasado que se resistía a morir. El frío se intensificó, calando hasta los huesos, un presagio de lo que estaba por venir.
Empecé a oír susurros, débiles al principio, apenas perceptibles, luego más claros, más definidos. Voces incorpóreas, flotando en el aire, buscando un oído que las escuchara. Risas ahogadas, ecos de alegría convertidos en presagios de terror. Llanto infantil, la melodía más triste en la sinfonía del abandono. Apagué la linterna, buscando una conexión más profunda con la oscuridad. Los susurros se acercaron, rodeándome, envolviéndome en su danza espectral. Sentí un aliento helado en la nuca, la presencia inconfundible de algo que no pertenecía a este mundo. Encendí la linterna, desesperado por encontrar algo, cualquier cosa. Nadie, solo la fría desolación. Una figura cubierta junto a la chimenea parecía haberse movido, o tal vez era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Tiré de la sábana con brusquedad. Un piano de cola, imponente y silencioso. Una huella dactilar en el polvo, un vestigio de alguien que había estado allí recientemente. De pronto una tecla sonó sola, una nota fantasmal que resonó en el silencio sepulcral. Grité y caí al suelo, presa del pánico, sintiendo que el corazón se me salía del pecho. La linterna rodó, proyectando sombras danzantes y grotescas sobre las paredes, alimentando mi terror. En un destello fugaz, vi un rostro demacrado reflejado en la superficie pulida del piano. No era el mío, sino una máscara de horror que me observaba desde el abismo. La linterna, en su danza errática, apuntó a la puerta de la cocina, que permanecía misteriosamente entreabierta. No tenía opción, por mucho que temiera lo que pudiera encontrar al otro lado. Debía seguir adelante. La casa me guiaba, como una araña a su presa, hacia su siguiente secreto, un enigma aún más oscuro que el anterior. Recuperé la linterna y entré en la cocina. El olor era nauseabundo, comida podrida, óxido, algo químico. Los armarios colgaban de una bisagra, platos rotos cubrían el suelo. En la mesa, un plato con restos fosilizados y un vaso de leche solidificada. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, tachados con furia en negro. Un recuerdo ajeno me invadió. Un niño, su madre gritando, miedo y confusión. Sentí lágrimas en mis mejillas, el temblor en mis manos. El recuerdo se desvaneció. En el fregadero, agua estancada. Pero lo peor era la sombra en la pared. Mi sombra no me imitaba. Levantó un brazo, sus dedos se alargaron en garras. Se inclinó sobre el fregadero, como bebiendo. Luego, me señaló la escalera. No podía gritar, solo obedecer. La casa me empujaba hacia arriba. Huí de la cocina sin mirar atrás. El vestíbulo parecía menos opresivo, pero la escalera era mi único camino. Subí. Cada peldaño crujía, el frío se volvía insoportable. La barandilla estaba pegajosa, la linterna apenas iluminaba la oscuridad. A mitad de camino, escuché un goteo. Ploc, ploc. Venía de arriba. Una mancha oscura crecía en el techo. Una gota espesa cayó, olía a sangre. El pánico me impulsó a subir más rápido. Al llegar arriba, la escalera había desaparecido. Solo un pasillo largo y oscuro, sin salida atrás. La casa cambiaba sus reglas. Estaba atrapado en su laberinto. No había marcha atrás, solo quedaba avanzar. El goteo seguía, marcando el ritmo de mi miedo. El segundo piso me esperaba. El pasillo era el esófago de una bestia. Puertas cerradas a ambos lados, promesas de horrores. Un rastro de huellas húmedas de niño conducía a la última puerta. Las sombras se retorcían, separándose de los objetos, alargándose como tentáculos. Mi linterna parpadeó. En la oscuridad, vi figuras en los umbrales, siluetas humanoides. Cuando la luz volvió, habían desaparecido, pero sentía sus miradas. Susurros llenaron el aire. No deberías estar aquí. Él te encontrará. Llegué a la última puerta, cubierta de arañazos y sustancia pegajosa. Coloqué la mano en el pomo. La puerta se abrió sola, chirriando. Dentro, un dormitorio infantil. En el centro, una mecedora se movía sola. El goteo caía sobre el asiento. El corazón me latía en los oídos. Entré. La mecedora se movía bajo una mancha de sangre en el techo. El olor era dulce y metálico, juguetes cubiertos de polvo, una cama perfectamente hecha. Sobre la almohada, una hendidura reciente. El frío era intenso. La mecedora se detuvo. El silencio era absoluto. Un libro de cuentos abierto en el suelo. Las letras se movían, formando mi nombre. Daniel está perdido.
La sombra lo encontrará. El pánico me invadió. Arrojé el libro, golpeando un armario. De su interior cayó un reproductor de cintas. Lo recogí y presioné play. Una risa infantil se transformó en llanto, luego en gritos de terror. Una voz adulta susurró: «No puedes escapar. Siempre volvemos aquí». Era la voz del hombre del piano. Era la voz de mi padre. El pasado y el presente se fundieron. La casa me mostraba su verdad, y yo era parte de ella. El recuerdo me golpeó con la fuerza de un maremoto, una ola de memorias reprimidas que volvían para atormentarme. Mi padre, una figura imponente y amenazante que siempre proyectaba una sombra oscura sobre mi infancia. Su ira explosiva, el nauseabundo olor a alcohol que impregnaba cada rincón de la casa, presagiando momentos de terror. Los gritos desgarradores de mi madre, un lamento constante que resonaba en mis oídos, una melodía de dolor y desesperación. Era esta casa, este lugar maldito que parecía respirar con nuestros miedos y alimentarse de nuestro sufrimiento. Huí despavorido por el pasillo, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, buscando una salida, una escapatoria. Al final, vislumbré una puerta, un portal hacia lo desconocido, una promesa de refugio, y sobre ella, colgando precariamente, una escalera de cuerda que conducía al ático, un ascenso hacia la oscuridad. Subí con dificultad, sintiendo el aire denso y polvoriento llenar mis pulmones, un aire cargado de secretos y olvido. Empujé la trampilla con todas mis fuerzas y entré en el ático, un espacio prohibido y misterioso. El ático era un mar de trastos viejos y sombras danzantes, un laberinto de objetos olvidados que susurraban historias del pasado. Solo la luz de la luna, filtrándose a través de una ventana empolvada, iluminaba tenuemente el centro del ático. Allí, en el centro, distinguí un objeto grande, cuidadosamente cubierto por una sábana blanca. Con manos temblorosas, tiré de ella, revelando lo que se escondía debajo, un imponente espejo de cuerpo entero, con un marco ornamentado que parecía observarme con ojos antiguos. Me acerqué y me miré en el espejo, buscando respuestas en la profundidad de mi propia mirada. Pero mi reflejo sonreía con una crueldad escalofriante, una mueca que revelaba una oscuridad que no reconocía. Sus dedos se veían extrañamente alargados y sus uñas brillaban con un tono oscuro y amenazante. De repente, el reflejo habló directamente en mi mente, invadiendo mis pensamientos con una voz familiar y aterradora. Era la voz de mi padre, resonando con la autoridad y el rencor que siempre me habían aterrorizado. Siempre volvemos aquí, hijo mío. No importa cuánto luches, este lugar siempre te reclamará. Este es nuestro castigo, la prisión que hemos construido con nuestros propios errores y pecados. Miré más allá de mi reflejo, intentando penetrar la superficie del espejo, buscando la verdad que se ocultaba detrás. Y allí lo vi. Un niño pequeño llorando desconsoladamente, una imagen de mí mismo, atrapado en el pasado. Y a mi madre, con la mirada perdida y el corazón roto, consumida por la tristeza. Todos estábamos atrapados en el espejo, prisioneros de nuestros propios fantasmas, condenados a revivir el horror una y otra vez. Lentamente, mi reflejo levantó la mano, como si intentara alcanzarme a través del cristal, y con una sonrisa macabra, apoyó la palma de la mano contra la fría superficie del espejo. Es hora de empezar de nuevo, de repetir la historia, de perpetuar el ciclo de dolor. El ciclo nunca terminaba. Una espiral descendente de locura y desesperación que parecía no tener fin. La casa nunca nos dejaría ir, nos mantendría cautivos entre sus paredes, alimentándose de nuestra miseria. Estábamos condenados a repetirlo para siempre, a representar el mismo drama una y otra vez, sin esperanza de redención. El mundo se disolvió en oscuridad y gritos. Caí en un vacío frío, los recuerdos mezclados en un zumbido ensordecedor. Luego, silencio. Paz. Pero fue efímera. Una luz. Abrí los ojos. Estaba en mi cama, en mi habitación, el sol entrando por la ventana. Todo fue un sueño. Me levanté, temblando, y respondí a mis amigos. No entré, me acobardé. Pasé el día intentando olvidar, pero la inquietud persistía. Al anochecer la lluvia volvió. Un trueno sacudió la casa. Mis amigos insistieron. La noche perfecta para intentarlo de nuevo. Miré por la ventana. La casa seguía allí, la puerta entreabierta. Sentí el impulso de volver. La apuesta seguía viva. Hoy es 20 de julio de 2025.
Y la noche es, otra vez, una herida abierta en el cielo. El ciclo no termina. La casa espera. Y yo, inevitablemente, regreso.